Antes de empezar, vamos a entregar este tiempo al Señor y le vamos a pedir también que Él nos guíe y nos ayude a meditar en su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el privilegio que nos das de reunirnos en tu nombre, de poder cantarte, de poder alabarte, de poder meditar en tu santa palabra. Señor, reconocemos que no es un libro más, reconocemos que eres tú obrando en nosotros, tu Espíritu Santo, Señor, renovando nuestro entendimiento, y es eso que te pedimos hoy, Señor, que nos ayudes a pensar en tu palabra como lo que es tu palabra, Señor, con la autoridad para renovar nuestros pensamientos, aun si estos llevan arraigados por mucho tiempo, por muchos años en nuestras vidas. Que nos ayude, Señor, como decía antes, Señor, en el tiempo de la Santa Cena, a cambiar también desde adentro hacia afuera, Señor, que nuestra conducta, nuestras acciones, sea producto, Señor, de una renovación de nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros. Que tú me ayudes en la exposición de tu palabra, Señor, a hacerlo con fidelidad, con temor de ti, Señor. También te pido porque tú estés obrando en tu pueblo, en tu iglesia, Señor, hablándonos, tal vez corrigiéndonos, Señor, pero a la vez animándonos en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a empezar mencionando que Santiago, vamos a ver hoy día Santiago capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 6. Cuando abordamos este pasaje, debemos ser cuidadosos porque nuestra inclinación puede ser, probablemente esto no está hablando para mí, lo tendría que escuchar fulanito, lo tendría que escuchar menganito, porque yo no soy de los que está hablando este pasaje. ¿Sí? A veces tendemos a tener ese tipo de lectura de la palabra, por ejemplo, cuando está hablando a los casados y decir, es que yo soy soltero, entonces esto no me compete. Y aunque tal vez la forma de abordarlo, de asimilarlo puede ser diferente, pero también es la palabra y nosotros debemos ser renovados. Y vamos a entender también las implicaciones que tiene este pasaje en los que tal vez no hayamos considerado. Santiago va a usar la palabra rico o ricos en su carta, una carta de 5 capítulos, la va a usar 5 veces. ¿Qué quiere decir? Que más o menos a razón de una vez por capítulo. Obviamente es algo que Santiago intencionalmente está haciendo. ¿Por qué? Porque las riquezas son importantes. No podemos trivializar las riquezas. Tanto es así que Jesús ha dedicado mucho tiempo a hablar de las finanzas, porque éstas tienen su importancia en el corazón de las personas. Y no es algo tan sencillo como para decir que por el hecho de ser rico significa que estás mal, o que toda riqueza es también sinónimo de bendición de parte de Dios. Porque en ocasiones también sí vamos a ver que el ser rico puede ser una prueba de parte del Señor. La riqueza además tiene la capacidad de sacar a la luz lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Así como a veces cuando estamos exaltados, como cuando estamos enojados, y entonces antes de procesar lo que está en nuestra cabeza empezamos a hablar y a decir cosas sin medir lo que estamos hablando, por la emoción que tenemos. De manera semejante, las riquezas tienen el potencial de sacar lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Se escucha muy a menudo decir que las riquezas cambian a las personas. A la luz de la palabra de Dios, me atrevería a decir que las riquezas no cambian a las personas, sino que solamente tienen el potencial de sacar lo que verdaderamente tenemos en nuestros corazones.
Como a lo largo de la serie voy a estar usando la Biblia de las Américas, al menos que aclare lo contrario. Vamos a leer el pasaje, Santiago, el pasaje que estamos estudiando es Santiago 5, desde el verso 1 en adelante, pero vamos a leer un poquito más antes para ya entender el tono en el que se está dirigiendo Santiago. Santiago capítulo 4, verso 13 en adelante. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Clama contra vosotros y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os hace resistencia. El tono del pasaje claramente podemos ver que es un tono fuerte. Cuando nosotros recibimos unas palabras hacia nosotros, nuestro deseo, nuestra expectativa es que generalmente esas palabras sean de elogio, de felicitación, ¿no? Como cuando es nuestro cumpleaños y entonces queremos que las personas nos feliciten, que nos elogien. O mínimamente queremos que se dirijan a nosotros de manera respetuosa y amistosa. Pero las palabras de este pasaje son al contrario, son una condena, es un juicio de parte de Dios. Pero lo interesante es que cuando viene de parte de Dios, aún en medio de eso se puede percibir su amor y entender que es para nuestro bien. Pasamos al primer punto, el veredicto de Dios respecto al mal uso de las riquezas. El verso 1 dice, oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Como dije antes, con lo que este pasaje está empezando es con una advertencia. Está emitiendo un juicio a aquellos que han hecho de la riqueza su razón de vida. Es interesante esto porque si tendríamos que hacer una encuesta de cuál es la razón de vida de las personas, probablemente menos de las que en verdad lo tienen como razón de vida, dirían, yo vivo para hacer riquezas. Pero también sabemos que muchos viven para hacer riquezas terrenales en esta vida. Aquellos que ven en las riquezas su esperanza, aquellos que ven en las riquezas su motivación, aquellos que ven en la riqueza su satisfacción, aquellos que ven en la riqueza su motivo de orgullo. Podemos pensar en personas cuyos pensamientos se reflejan en su conducta, pero no solamente en la conducta, sino también en las palabras que salen de su boca. Y ellos expresan con satisfacción lo que ellos han obtenido, porque ellos han trabajado muy duro para obtenerlo. Y muchas veces dicen esto con orgullo y hasta con arrogancia. Y en este
versículo, en el verso 1 dice, esta arrogancia es recriminada por Dios. Como sabemos, Santiago está apuntando a aplicaciones prácticas de nuestra fe. Y una dimensión que no puede ser obviada es nuestras finanzas y el lugar que tienen las finanzas en el creyente. Santiago lo va a decir varias veces. Santiago en el capítulo 4, verso 13 dice, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio, tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Otra vez, mientras estas personas que están diciendo que su vida está en sus manos, que ellos van a determinar su futuro, que ellos van a decretar su futuro, Santiago les está colocando en su lugar y les dice, eso no depende de ustedes. Ustedes apenas son un pequeño vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se va a desvanecer. Nuestra aproximación a este pasaje muchas veces puede ser también influenciada por la cultura. Y podemos verlo como un asunto de ricos versus pobres o pobres versus ricos. Pero la intención de Santiago no es esa. Santiago no está queriendo pintar una situación de ricos versus pobres o pobres versus ricos. Cuando leemos el versículo 1 podemos llegar a pensar que Santiago se está refiriendo única y exclusivamente a esas personas arrogantes que dicen, miren todo lo que he construido, miren todo lo que he logrado, miren mis bienes y todavía lo que me viene por delante. Y si bien ese puede ser un modelo de hombre arrogante, el amor al dinero es tan engañoso, es tan sutil que podemos amar mucho el dinero, aun aunque no dispongamos abundantemente del dinero. Es decir, lo único que hace la diferencia entre este modelo de hombre rico arrogante es que probablemente nosotros no somos ricos, pero también tenemos un corazón arrogante y que anhela desesperadamente estas riquezas. Y solo faltaría que seamos probados con riquezas para que salgan a relucir nuestras verdaderas intenciones, para que salga a relucir lo que hay en nuestro corazón. Y a veces en ese sentido sí vamos a recibir lo que deseamos, pero probablemente para que solamente seamos probados, para que sin excusa se pueda ver lo que hay en nuestros corazones. Por medio de Santiago, Dios le habla a los ricos de manera directa, les habla sin rodeos, sin atenuar las palabras, sus duras palabras, y les dice, oíd ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre ustedes. Y empieza diciendo, oíd ahora ricos. Es interesante cómo en la Biblia encontramos ciertas frases o ciertas palabras para dar énfasis a lo que voy a decir después. Ejemplo, cuando Jesús quería enfatizar algo a su audiencia decía, en verdad os digo. Es decir, esto es muy importante, no lo tomes por poco. Lo que tengo que decir es importante, presta atención, considéralo. Ahora, de una manera semejante, Santiago va a decir, oíd ahora ricos, lo que después va a decir, el juicio de Dios. Pero él, a diferencia, por ejemplo, del estilo de Jesús, más bien él va a usar un estilo de profeta del Antiguo Testamento. Llorad y aullad por las miserias que vienen sobre ustedes. Ahora, en algunos casos, y Santiago está usando intencionalmente cada palabra,
¿Cómo recibiría una persona cuyo énfasis, cuya mente está en las riquezas terrenales, cómo recibiría eso de por las miserias que vienen sobre ti? Dios diciendo, voy a hacer justicia, mi juicio viene pronto. Si antes creías que eras afortunado, puedes contar que por el rumbo que vas, pronto te vas a sentir miserable, desafortunado, desdichado. Y probablemente ahí el rico con soberbia seguiría defendiendo y diciendo, pero mira lo que tengo, mira todo lo que he construido y lo que se viene. Y es interesante también cómo Dios, en su misericordia, muchas veces, antes de hacer justicia, primero lanza advertencias. El punto está en que a veces nosotros, ¿qué hacemos con esas advertencias? ¿Cómo las recibimos? Isaías, capítulo 13, verso 6, dice, gemid porque cerca está el día de Yahvé, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Haciendo referencia a que eso es inevitable y el Todopoderoso, te estás enfrentando al Todopoderoso. Isaías 15:3, un poquito más ahí, dice, en sus calles se han ceñido de cilicio, en sus terrados y en sus plazas todos gimen deshechos en lágrimas. ¿Apuntando a qué? Apuntando al lamento, apuntando al duelo. Como decía antes, Santiago ha escogido intencionalmente las palabras que va a usar para enfatizar la contradicción. Ricos llorando y aullando. Ahora, generalmente, y la Biblia usa mucho ese lenguaje cuando habla de un llanto en extremo, de una desesperación, pone la figura de un duelo. Porque en el duelo, por ejemplo, es cuando genuinamente estamos llorando y muchas veces desconsoladamente. Y es que Dios no se mantiene indiferente ante las inclinaciones de nuestros corazones. Dios va a juzgar cómo hacemos mal uso de los recursos que Él nos da, por ejemplo, con las riquezas. Pero no solamente podría ser cuando ya hemos obtenido las riquezas, sino también el camino que hemos decidido recorrer para adquirir esas riquezas, lo que hemos estado dispuestos a sacrificar para obtener esas riquezas. Y evidentemente este punto tiene que ver con la cosmovisión de vida y cómo el Evangelio tendría que haber afectado nuestra visión de vida. Pero es interesante y a la vez es paradójico cómo hay creyentes que al igual que aquellos que no conocen al Señor, que no conocen su palabra, siguen en pos de las riquezas y solamente esperando la bendición de Dios en ese rumbo. Pero otra vez, Dios no se va a mantener indiferente ante las inclinaciones de nuestros corazones. Si hemos hecho de Dios solamente un instrumento y si más bien lo que más atesoramos son las riquezas terrenales. En este punto tal vez podrías pensar, pero aquí ¿estás seguro que que le está hablando Santiago a creyentes o le está hablando tal vez a ricos que no son creyentes? Y la verdad, después de meditar en todo eso, te vas a dar cuenta que si bien puede ser interesante esa pregunta, pero aún sea que le esté hablando a creyentes como a no creyentes, es algo a lo que debemos de considerar. Porque la Biblia nos dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Pasamos al punto 2. El egoísmo, la razón del veredicto de Dios respecto al mal uso de las riquezas.
Aquí empiezo haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que en muchos casos, tal vez en la mayoría, un rico atesora más? Y aunque probablemente va a decir, esto lo hago por mi familia, esto lo hago por... En muchas ocasiones termina siendo con trampa y muchas veces termina siendo las riquezas en sí mismas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque probablemente ha trabajado duro, se ha esforzado para obtener riquezas. Pero una vez que las has obtenido, ya no quieres perderlas. Ya no quieres que nadie te quite eso. O tal vez con ese engaño que traen consigo, no solamente estés pensando en no perder lo que ya tienes, sino también que necesitas más. Y ahora que tengo esto, ¿qué más puedo obtener? ¿Qué más puedo tener? Santiago, con la intención de mostrar lo insensato, de poner tu esperanza, tu corazón en las riquezas como razón de vida, dice los versos 2 y 3, que en realidad es el juicio mismo de Dios. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Algunos eruditos van a decir que cuando está hablando de sus riquezas se han podrido, se está refiriendo a riqueza como tener muchos alimentos. Y hay que entender que en el contexto de ese tiempo, muchas veces las riquezas venían porque tenían muchos bienes, ¿no? Y había más los cultivos y cosas así. Y entonces una forma de ver la riqueza, por ejemplo, tenía que ver con cuánto alimento tenían para comerciar o aún para sí mismos. Es como, por ejemplo, en el caso del ganado, ¿no? De las personas que tienen ganado. Muchas veces miden su riqueza por la cantidad de ganado que tienen. Además, recordemos que el alimento es clave para la subsistencia de las personas. Entonces, siempre va a haber necesidad de alimento. Recordemos que en el Antiguo Testamento la Biblia relata un periodo de años en el que hubo hambre mundial, donde muchas naciones tenían que salir a buscar alimento. Y así es como los hermanos de José logran encontrarse con José. ¿Por qué? Porque estaban buscando alimento. José se encuentra después de muchos años, después de ese episodio donde sus hermanos lo habían vendido. Muchas naciones estaban sufriendo, estaban padeciendo hambre, pero Egipto no tanto. ¿Y por qué? Porque Dios le había avisado lo que iba a pasar y entonces ellos habían almacenado. Egipto logra resistir la crisis mundial porque Jesús había previsto alimento. Pensando en eso, ¿no? Si las riquezas se podría medir por la cantidad de reservas de alimento que tenemos, Santiago dice, vuestras riquezas se han podrido. Es decir, por más que hayas almacenado, por más que hayas sido diligente y hayas almacenado, todo lo almacenado se pudrió. Y si es alimento y se ha podrido, entonces ya no lo puedes consumir. ¿De qué te sirve? Pero, ¿y cómo es el pensamiento del ser humano? Entonces puede decir, no riquezas humanas, sino más bien vean mi esplendor, vean cómo me he visto. Y la Biblia también frecuentemente nos muestra, nos hace diferencias de cómo se vestían las personas que tenían abundancia versus las personas que estaban en miseria o eran pobres. Pero aquí Santiago dice, ricos, vuestras ropas están comidas de polilla. Es decir, no importa si tu calzado ha costado 50 bolivianos, no importa si tu calzado ha costado 500 bolivianos, ¿sí? Nuestra vestimenta y el estatus que nos puede llegar a dar aquí no es eterno, las polillas se lo van a comer. Pero tu esperanza estaba en eso.
Tu felicidad, tu complacencia estaba en eso, en los lugares que podías visitar, en los lugares donde podías comer, en las cosas que podías tener, y tu frustración tal vez en las cosas que no podías tener. Al final, ya sea una prenda de 50 bolivianos, una prenda de 1000 bolivianos, las polillas se las van a comer. Y entonces el rico se siente acorralado porque donde había puesto su esperanza, Dios le está mostrando que realmente es pasajero. Y puede decir entonces, mis tesoros no son alimento, mi tesoro no es vestimenta. La mayoría de los ricos acumulan tesoros de oro o de plata. Jesús en Mateo 6, verso 19 dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. A estas alturas, ¿notas la insensatez de hacer de las riquezas tu prioridad en la vida? Con respecto a eso del oro y la plata, incluso los gobiernos almacenan sus reservas internacionales netas en lingotes de oro, ¿no? Esa es su reserva. Eso muestra cuán ricos o pobres son. Pero aún así eso no es una buena medida. Solo como comentario, por ejemplo, el país en Latinoamérica que más reservas tiene de oro es Venezuela. Y todos sabemos la situación que viven allá, la situación de vida que viven allá. Y aquí Dios está diciendo, vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, se han corroído, se han enmohecido. Su herrumbre será de paso un testigo contra ustedes. Ni siquiera la forma de almacenar riquezas más antiguas es garantía. Aún eso es pasajero. Podrías pensar entonces en monedas digitales, pero el principio es el mismo. Todo es pasajero. Y aunque no soy un experto en ciencia de los materiales, creo que la mayoría sabemos, por lo menos por experiencia, que cuando un material se corroe, cuando un material se enmohece, no solamente cambia su aspecto físico, sino que también cambian sus propiedades físicas, sus propiedades mecánicas. Ya no resiste. Ya no tiene el mismo valor. ¿Entienden, hermanos, lo que Santiago nos está diciendo? Lo efímero de las riquezas terrenales muestra lo insensato de atesorarlas como si fueran lo más preciado de la vida. El atesorar las riquezas terrenales solo saca a luz el egoísmo de nuestros corazones. Y es una lucha. Luchar y esforzarnos entre lo que necesitamos, el no ser perezosos, pero a la vez no llegar al punto de que nuestra riqueza sea nuestro tesoro más preciado, de que vivamos para hacer riquezas, de que estemos dispuestos incluso a sacrificar a nuestras familias por riqueza. ¿Entiendes la locura de hacer de las riquezas tu razón de vida? ¿Entiendes la locura de hacer de las posesiones lo más importante de nuestras vidas? Imagínate si el valor de la vida se midiera por las posesiones materiales que tenemos. Pero es que parece que así se mueve este mundo. Por eso hay refranes o hay frases que dicen, cuánto tienes, cuánto vales.
porque el mundo está en tinieblas. Y la mayoría de las personas viven la vida creyendo que el sentido de la vida es esforzarnos por hacernos más ricos. La motivación de algunos, por ejemplo, incluso para escoger el oficio o la profesión a la que se van a dedicar es esa. ¿En cuál gano más dinero? Ni siquiera viendo sus aptitudes. ¡Cuánta insensatez! Sin embargo, allí estamos muchos corriendo esa carrera. Incluso estamos muchos creyentes corriendo esa carrera. Con eso está diciendo que no debemos esforzarnos, que no debemos trabajar duro para el sustento o ampliar las oportunidades para nuestras familias. Y la respuesta es claro que no. Esa sería una respuesta fácil, ¿no? Y a veces queremos respuestas fáciles para todo. No queremos meditar en las implicaciones de una cosa u otra. Pero esa no es la respuesta bíblica. Dios nos manda a ser diligentes, Dios nos manda a no ser perezosos. Es más, la Biblia dice, no, el que no trabaja, que no coma. Pero ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál es nuestro corazón respecto a eso? ¿Dónde está nuestro corazón respecto a eso? Y a la vez respecto a eso, ¿nuestras acciones son coherentes con lo que nosotros decimos con nuestra boca en eso? Rico, no creas que tu corazón de vida, que tu corona de vida es tu riqueza terrenal. Rico, que tu contentamiento no venga de la riqueza terrenal. Santiago lo va a decir en varias partes de su carta. Aun si Dios te ha concedido riqueza bien lograda, es por gracia suya. Y en el mejor de los casos, con lo que nosotros hemos aportado es con ser diligentes con lo que Dios nos ha concedido. Santiago capítulo 1, verso 9. Santiago capítulo 1, verso 9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El hombre debe gloriarse por ser rico en riquezas terrenales. O voy a ampliar la pregunta, ¿el hombre puede gloriarse por algo? Pero ese es el común denominador. Hace ya años recuerdo que hubo un esfuerzo muy grande de mi familia extendida, donde familiares nos habíamos reunido, ¿no? Abuelos, tíos abuelos, una reunión muy grande familiar. Era una muy buena oportunidad incluso para conocernos, porque muchos de nosotros, los nietos, ya ni nos conocíamos, ya ni sabíamos que éramos familia. Y era interesante, pero a la vez triste, ver cómo algunos usaban esa reunión para vanagloriarse de cuánto habían conseguido, de cuántas profesiones tenía uno, fulano, mengano, ¿no? De cuántas propiedades tenía fulano, mengano. Eso es banalidad. Vamos a nuestras Biblias, 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí.
Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Jeremías capítulo 9, verso 23, un pasaje que es bastante conocido. Jeremías capítulo 9, verso 23. Así dice Yahvé: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy Yahvé, que hago misericordia, derecho, justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara Yahvé. Si hay algo de qué gloriarnos, es de entender y conocer a Yahvé. Nuestro contentamiento en última instancia debe venir de una relación viva y correcta con el Señor y de lo que Dios hace en nosotros. Pasamos al punto 3, consideraciones prácticas para evaluar el uso de las riquezas. Y empiezo preguntando, ¿y qué de aquellos que han logrado riquezas mal habidas? A tal punto han llegado las tinieblas en las personas, que hay personas que creen que pueden extorsionar, que pueden robar, que pueden hacer cosas inmorales y todavía creer que Dios está bendiciendo eso y que las riquezas que logran tener por hacer todas esas cosas son bendición de Dios. Y tal vez esa persona cree que a Dios no le importa o que Dios está tan ocupado en gobernar el universo que no se va a fijar en ese tipo de cosas, en esos detalles, o que sencillamente Dios es indiferente ante eso. Pero ese es un pensamiento insensato. Otra vez volviendo a Santiago, al pasaje que estamos revisando hoy día, dice, verso 3, al final del verso 3 dice, es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Verso 4, mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que han sido retenidos por vosotros. Clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. ¿Se han dado cuenta cómo Dios juzga a quienes abusan de personas que están en situación vulnerable o desfavorable? Y así ha sido desde el principio, y Dios ha querido hacerlo manifiesto en su palabra. En Génesis capítulo 4, Yahvé le dice a Caín, después de que Caín ha matado a su hermano Abel, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le responde, no sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Y Dios le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Es decir, Dios no iba a dejar sin hacer justicia la muerte de Abel. Y eso Dios lo va a mostrar a lo largo de varios pasajes en la Biblia, también como Dios hace justicia a las viudas y a los huérfanos. Deuteronomio 10, verso 17. Porque Yahvé, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Pero es interesante como después de decir en ese versículo que no hace acepción de personas ni acepta soborno, dice en el verso 18, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Muchas veces vamos a ver con indignación cómo la justicia humana se vende al mejor postor.
es decir, al que más dinero le va a ofrecer. En ese sentido, en ese contexto donde la justicia se va a vender al mejor postor, ¿quiénes van a ser los más desfavorecidos? Los que menos tienen, que en este caso vendrían a ser viudas, huérfanos. Entonces, ¿quién va a velar por hacer justicia por ellos? Dios. Éxodo 22, versículo 22 también. Y esta es la instrucción para su pueblo. Dios les dice: a la viuda y al huérfano no afligiréis. Si lo afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor. Y se encenderá mi ira y os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Otra vez, Dios no está siendo indiferente ante esa injusticia, peor hacia personas vulnerables. Entonces podemos muchas veces frustrarnos por cómo es de corrupta la justicia o de injusta la justicia humana, pero no podemos decir eso de Dios. No podemos decir que Dios se ha vendido al mejor postor. No podemos decir que Dios es injusto, ni que es indiferente. Aunque ahora no puedas verlo, Dios toma muy en cuenta cuando nos aprovechamos de nuestra posición de ventaja o sacamos ventaja de la situación de vulnerabilidad o desventaja de otros. Dios no va a ser indiferente ante eso. Y como la fe que profesamos no debería quedarse ahí en un ideal y debería verse en aplicaciones prácticas, Santiago ya lo había dicho antes en Santiago capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Dios en su palabra no se va a quedar en pensamientos abstractos, sino que anima a evaluar nuestras motivaciones y conducta, considerando cómo adquirimos riqueza, cómo la administramos, si la despilfarramos, si la mal usamos, si somos justos, si somos generosos con nuestros hermanos, si somos justos, si somos generosos con nuestros empleados, si somos justos, si somos generosos con nuestro prójimo. Verso 4. Y esta motivación tiene que ver también con una aplicación práctica, que era el jornal que el rico le pagaba a sus obreros. Verso 4. Mirad el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos de Yahvé de los ejércitos. Es decir, no le has pagado todo lo que merecía que le pagues, porque parte lo has retenido para ti. Ahora ese clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos de Dios. Y quiero que prestes atención a esto. Sé que estás cansado, sé que estás agotado. Que aquí no está diciendo ha llegado a los oídos de Dios, sino que aquí está diciendo ha llegado a los oídos de Yahvé de los ejércitos. ¿Cuándo se usaba esa expresión? Generalmente en un contexto militar y para mostrar el poder de Dios, la fuerza de Dios. Es decir, Dios tiene muchas formas para intervenir en este caso. Para intervenir ese abuso de parte de los ricos hacia los pobres. Y en este sentido deberíamos los cristianos ser diferentes, ¿no? O más bien deberíamos ser un ejemplo a imitar. En pagar justamente, por ejemplo. En hacer justicia en lo que practicamos. Y una carta que podríamos profundizar, por ejemplo, es Filemón, porque ahí nos muestra esa relación y cómo Pablo está abogando por un esclavo.
La pregunta es si los cristianos somos un referente a imitar en esto. Así como hay lugares de trabajo donde buscan cristianos ¿por qué los buscan? No necesariamente porque sean mejores trabajadores, ojalá que sí, pero también es para que no reclamen sus derechos. Así también, pero hay cristianos ricos que hasta son conocidos, tienen la fama de que mal pagan a sus empleados. Y aunque puedan disfrazarlo de diferentes formas, al final parece ser que su pensamiento es: mientras menos les pago a mis empleados, más para mí. Y ese es un pensamiento mundano. Muchas veces nuestro corazón puede ser así. Muchas veces podemos ser muy prontos para señalar a los ricos. La pregunta es, si tú estarías en la posición de riqueza, ¿tú lo harías diferente? Y probablemente la respuesta sea, con sinceridad, no. Quiero hacer una aplicación práctica adicional a lo que acabo de mencionar. Con respecto a nuestro corazón y el enfoque que tenemos o podemos llegar a tener con respecto a las riquezas. Y es cómo tratamos a las personas ricas y a las personas pobres. Este punto Santiago ya lo ha tocado antes. ¿Recuerdan? En el capítulo 2 lo habla y dice: están haciendo diferencias ustedes, porque cuando vienen ricos los hacen sentar adelante en posiciones visibles, pero cuando son pobres los hacen sentar atrás. Y sabemos que en ese tiempo, en ese contexto, muchos de los judíos habían salido de Jerusalén por la persecución. Entonces probablemente muchos de ellos estaban pasando hambre, estaban pasando dificultades financieras. La pregunta es, ¿qué hacía que los hermanos de la iglesia traten a unos de una manera y a otros de otra? Y tal vez te cueste pensar en eso, pero quitemos que es otro lugar que no es la iglesia. Y lo mismo, ¿no? Personas ahí y entran personas adineradas, que sabes que son adineradas, no sé, tal vez son políticos conocidos, artistas conocidos, y entra una persona mal vestida. ¿Qué hacen? Que traten a unos bien, los reciban bien, les hablen bien, sean cordiales, les den su teléfono, y a otros casi ni los miren. Inmediatamente diríamos, es que se quieren congraciar con ellos, quieren hacer amistad con ellos. Ahora, estas preferencias muchas veces las podemos hacer de manera inconsciente y decir las puertas que me puede abrir esta persona de influencia. Pero también muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Pero lo hacemos. Podemos hacer hacia los ricos ser amistosos, ser amigables. ¿Por qué? Porque estamos buscando construir relaciones que nos ayuden, que nos beneficien. Y desinterés de esa persona pobre, desfavorecida, porque ¿qué puedo necesitar de esa persona? Muchas veces pensamos así. Tristemente, incluso he llegado a escuchar casos así en iglesias, que el pastor visitaba a los creyentes que eran ricos, pero no visitaba a los que eran pobres. Dios no es indiferente con eso. Dios lo toma muy en cuenta. Santiago capítulo 2, verso 15. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve?
A estas alturas puede resonar en tu mente esa frase hasta cliché que dice que Dios no nos ha llamado a una religión, sino a una relación. Y aunque espero ya haber aclarado ese punto, porque esa frase no es bíblica, es antibíblica, porque Dios en Cristo nos ha llamado a practicar la religión verdadera, que solo es posible para aquellos que entienden su deuda con Dios, que entienden la gravedad de su pecado y cómo eso afecta su relación con Dios, que se arrepienten por su maldad y confían en Cristo como único camino para llegar a Dios Padre. Pero esa religión verdadera implica una aplicación práctica de vida, diferencia, cómo tratamos a los demás, cómo administramos lo que Dios nos ha dado, sea en abundancia o sea escaso. Como creyentes nos caracterizamos por ser generosos con los demás. A veces nos engañamos con esto, porque si bien podemos pensar hasta con buenas intenciones, ¿no? Cuando yo tenga mi negocio le voy a poner un nombre, Jehová Jireh, ¿no? A mi negocio. Pero después es cómo lo llevo a cabo. Y a veces ves con tristeza que por un mismo producto que no es de un negocio de creyentes, el creyente le pone un valor más elevado. ¿Por qué? Porque ha hecho sus costos y como este creyente tiene que ofrendar o en otras iglesias diezmar, entonces le voy a sumar más ese monto, pero no quiero perder. Y hacemos ecuaciones tan reales, tan irreales, que creo que no glorifican el nombre del Señor. Tal vez tú estés pensando en este sermón, que este sermón es para tal persona, pero no es para mí, ¿no? Yo estoy feliz aquí, es más, no tengo ni dónde caerme muerto, porque yo no soy rico en bienes terrenales, es más, hasta endeudado estoy. Pero tal vez sí tienes estas características y lo único que te falta es ser rico, ¿no? Por lo menos eres rico de corazón, eres rico en el alma, o tienes alma de rico, ¿no? Y lo único que te falta es billetera de rico. La pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón ahora? ¿Dónde está nuestro corazón cada día? Pasemos en nuestras Biblias Mateo 19, por favor. Mateo 19 desde el verso 16. Y he aquí se le acercó uno a Jesús y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible.
Y aunque tal vez en esto nuestra inclinación puede ser emitir juicio sobre este joven rico y decir, no ha estado dispuesto. Yo me pregunto, ¿yo habría hecho algo diferente? Yo le habría dicho, sí, está bien, todas mis riquezas como tú me estás diciendo y voy a hacer lo que tú me estás diciendo. ¿El creyente promedio haría algo diferente en esto? No, porque he trabajado muy duro para conseguir lo que he conseguido. Han sido desvelos, he pasado hambre. No puedo afirmar rotundamente que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos, porque podemos encontrar en la Biblia varios ejemplos que nos parecen mostrar lo contrario, empezando de Abraham, por ejemplo, José, Job, que han abundado en bienes y riqueza y que además eran siervos del Señor. También podemos pensar en personajes como José de Arimatea o el mismo Zaqueo. Bueno, aunque Zaqueo por lo menos al principio. Pero aún en eso, Jesús ha enseñado lo difícil que es para un rico tener el corazón, no en las riquezas terrenales, sino en las riquezas celestiales. Porque estas riquezas no se enmohecen. Porque estas riquezas celestiales no perecen, no se corrompen, porque estas riquezas son eternas. Porque mínimamente el amor a las riquezas va a traer división de intereses. Las riquezas de este mundo tienen el potencial de sacar a la luz lo podrido o lo que todavía falta por trabajar en nuestros corazones. Y en el creyente tiene el potencial de desviar nuestra atención de la santificación progresiva a la que somos llamados. Alguien puede pensar y decir, pero sí estoy seguro de eso. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y tal vez el rico o el que tiene corazón de rico puede decir aquí, más que el ser avaro, no está mencionando al rico. Pero cuando el apóstol Pablo expone quiénes no heredarán el reino de Dios, también dice que los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los ladrones y los avaros no lo van a heredar. Con seguridad muchos ricos han sido o son capaces de cometer toda clase de inmoralidad para obtener riquezas o para mantener sus riquezas. Con seguridad muchos ricos son capaces de idolatrar las riquezas de este mundo amándolas más que a Dios mismo o cambiar a Dios mismo por las riquezas. ¿Cómo priorizamos? Muchos ricos son capaces de tener su atención dividida entre las riquezas del reino de Dios, pero también buscando las riquezas de este mundo. Y Jesús ya lo dijo, ya nos dijo que esa batalla es una batalla perdida. Nos dijo en Mateo 6, 24, nadie puede servir a dos señores porque o va a aborrecer a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y eso, el dividir la atención, el dividir el corazón, es adulterio espiritual. Muchos ricos son capaces de hacer fraudes, de aprovecharse de sus siervos o de sus empleados, tal vez en la actualidad, para obtener más ganancias. Porque en última instancia, en la práctica, están pensando en sí mismos, o están siendo avaros y solamente quieren todo para sí.
Si Dios me ha provisto riqueza, ¿cómo lo estoy administrando? Y si no es el caso, si Dios me proveería riqueza mágicamente ahora, ¿cómo lo administrarías? ¿Soy un mayordomo fiel que administro bien lo que el Señor me ha conferido, sea mucho, sea poco? Con todo lo que Dios me ha provisto, ¿soy realmente justo? ¿Soy generoso con otros? O peor aún, aprovechando mi posición favorecida o en ventaja con respecto a otros, tiendo a procurar sacar ventaja de esos otros desfavorecidos. Y eso es así en una situación, por ejemplo, de crisis económica como la actual. Hay más personas en desventaja, hay más pobres. Entonces, ¿por qué le voy a seguir pagando lo que le pago si ya en otros lugares les están pagando menos? ¿Qué me impide? En general, ¿cómo puedo honrar a Dios en mis finanzas? Leo la verdad principal para terminar. El cómo se obtiene y se administran las riquezas y el lugar que éstas tienen en nuestra vida es algo que Dios toma muy en cuenta al momento de juzgarnos. Como creyentes debemos esforzarnos en hacer un buen uso con sabiduría de los bienes que Dios nos concede, nos ha concedido o nos va a conceder. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo he recibido la palabra de Dios el día de hoy? Vamos a orar. Señor, mis finanzas son algo que tú también has concedido, sea que sea abundante, sea que sea escaso. Es parte de lo que tú me has concedido y reconozco que también es algo de lo cual te voy a dar cuentas. Señor, perdónanos porque a veces hay áreas que postergamos para trabajar, que no queremos trabajar y muchas veces esta es una de esas áreas. El cómo administramos lo que tú nos das, lo que tú nos has conferido, sea poco o sea mucho. Pero Señor, también reconocemos que es tu gracia, es un favor que tú has hecho con nosotros. Ayúdanos a ser siervos fieles, diligentes en lo que tú nos das, administrarlo sabiendo que es tuyo también y que eso se pueda ver en una dimensión práctica. Danos esa sabiduría que necesitamos. A la vez, Señor, también reconozco que mi inclinación es desviarme en pos a veces incluso de cosas legítimas, pero a veces no tengo la sabiduría para saber colocar freno y desviar mi atención y mi corazón. Señor, que las riquezas no creen una división en mi corazón de lo que es más importante. Tú no nos has llamado necesariamente a ser ricos en bienes materiales, pero sí nos has llamado a ser ricos en esas riquezas espirituales, en una relación contigo viva, correcta, Señor, que te anhela, que te ama, que crece en ti, que confía en ti, que toma tu palabra en serio, que toma tu voluntad en serio, que toma a tu iglesia en serio.
Señor, también reconocemos que muchos de nosotros no estamos ahí. Nuestro corazón, Señor, es como el corazón de ese modelo de hombre rico arrogante. Y a veces tú incluso por amarnos, por cuidarnos, Señor, es que no nos has concedido más. Señor, guárdanos de amar las riquezas de este mundo. Y si ya estamos amándolo, Señor, que podamos confesarte ese pecado, esa maldad y a la vez dar un giro, Señor, cambiar de dirección, ser diligentes con la vida, con las oportunidades, con las capacidades que tú nos has dado, pero honrarte y glorificarte a ti, Señor, también con nuestras finanzas, también con nuestro trabajo. Ayúdanos como iglesia, Señor, a tener ese rumbo, a animarnos en lo correcto también, a orar unos por otros. Y Señor, si tú has prosperado también a hermanos, Señor, o vas a prosperar en bienes terrenales, Señor, te pedimos que nos guardes en nuestras intenciones, en nuestros corazones. Ayúdanos a hacer las cosas de tal manera que te honremos, que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, amén.